A todos los participantes, unos minutos, vamos a pasar a nuestra última actividad. Finalmente, para cerrar este nutrido día de actividades, quisiera presentar nuestro segundo conversatorio a cargo de la maestra Amezcua Espinosa, quien estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Iberoamericana a partir del campo de la hermenéutica y la cultura. Comenzó a interesarse en el psicoanálisis. En el 2015 terminó la maestría en psicoterapia psicoanalítica por parte del Centro Eleya. Su trabajo se ha centrado en la atención clínica de pacientes desde la infancia hasta la vida adulta. En el 2018 comenzó un estudio de posgrado en The Tavistock and Forman Foundation Trust, mismo que finalizó 2 años después, que trató del trabajo psicoanalítico con niños y adolescentes. Y para mí es un placer presentar a quien la acompaña, que es el maestro César Valdés, que también es director de nuestra clínica psicoanalítica. Él es licenciado en psicología por la UVM y maestro en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya. Actualmente cursa una maestría en filosofía y crítica de la cultura en la Universidad Intercontinental. Laboró en el Hospital Psiquiátrico José Sayago y Adolfo M. Nieto en diversos puestos. Ha publicado textos literarios en diversas revistas de cultura y arte. Ha sido docente a nivel licenciatura y diplomados en diversas instituciones universitarias. Actualmente se dedica a la actividad privada de adolescentes y adultos, así como la docencia en el Centro Eleya, Universidad Humanitas, Campo Presa Madrid y Clínica Psicoanalítica. Igual me complace presentar para nutrir esta última actividad el maestro Daniel Bautisma Ledesma. Él es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. También cuenta con una maestría en docencia para la educación media superior con especialidad en psicología por la UNAM. Es docente a nivel superior, medio superior y superior en distintas instituciones públicas y privadas. Le cedo la palabra, maestra Amezcua, por favor, para que pueda dar inicio. Muchas gracias a todos. Bueno, pues tengo un pequeño texto preparado para poder introducir a mis queridos amigos y colegas César y Daniel. Entonces, lo leeré y después le cederé la palabra primero a César y después a Daniel. Entonces, aquí voy. Bueno, pues buenas noches. Primero quisiera agradecer a Clínica Psicoanalítica por la oportunidad de armar este conversatorio, donde les estaré platicando con 2 queridos colegas y amigos. Definitivamente espero sea ilustrativo del fenómeno clínico que nos atañe en estas jornadas. Nuestro conversatorio, titulado Límites de la simbolización, la fractura del psique-soma, abre el diálogo al ubicarnos en las fronteras entre lo simbolizable, representable y aquello que escapa de la palabra y fractura la relación de la mente con el cuerpo. Es desde la teoría psicoanalítica e incluso desde la filosofía moderna que es posible establecer un marco teórico para explicar esta fractura. Por ejemplo, solo por mencionar un nombre, a Descartes, un filósofo importantísimo que inaugura la modernidad, de hecho, hace una división de mente y cuerpo, y con ella inaugura una visión intelectual que debilita la relación entre ambos, psique y soma, porque al momento de partirlo lo que no se da cuenta Descartes es que está generando una dualidad que después va a ser muy difícil volver a pegar. Pero bueno, eso no lo sabía él. Eso es en la filosofía, donde parecería que las consecuencias se quedan en la academia y en las discusiones un tanto estériles y ociosas de los filósofos. Pero ¿qué pasa en el psicoanálisis con el cuerpo sufriente? El cuerpo que enferma y decae. Existe una serie de aproximaciones teórico-clínicas que mis colegas queridos van a estar abordando. Solo quisiera adelantar una idea que se me figura central para este tema que nos atañe el día de, bueno, estos 3 días nos ha estado girando por la cabeza. La posibilidad, y esa idea central que quiero plantear es, la posibilidad de representar y convivir con el dolor mental de nuestra existencia humana. Una idea que ha sido resaltada en otras ponencias de manera muy elegante y puntual. Asimismo, la posibilidad similar, que somos una conjunción de partes corporales, mentales, humanas, en su más sentido
en su sentido más amplio, que vivimos todo tipo de experiencias y que más bien convendría ir entendiendo que esta simbolización de la que hablamos psicoanalíticamente, filosóficamente, literariamente hace rato en la ponencia de la doctora Liliana, en la que también estoy participando, me hace pensar la posibilidad de darle un sentido al caos y de otorgarle una representación bien que mal mental a estos fenómenos psicosomáticos, si es posible o no. Bueno, ya basta de mi parloteo. Dejaré entonces ahora a ustedes en manos del maestro César. Por favor, aquí te escuchamos. Muchas gracias, querida amiga y colega. Bueno, primero que nada, incitarlos, ¿no? A los que están en casa con preguntas, con comentarios para que pudiese enriquecer, ¿no? Nuestra mesa de diálogo. Yo también traigo algo preparado que quisiera leer en su mayoría y hacer algunas pausas para ciertas reflexiones, aunque sí quisiera ir comentando que parece que a lo largo de la jornada, y pensaba yo mucho en la mesa del doctor Ulnik, ¿no? Bueno, en la plática, estuvo increíble, ¿no? En la misma mesa que acaba de empezar, en el conversatorio entre la doctora Magnolia y el doctor Víctor, parece que también se ha replanteado la posibilidad de pensar la visión más, lo voy a decir así, clásica, ¿no? De la psicosomasis a partir de una falla en la simbolización. Creo que eso tiene que ser también un eje de reflexión, en el sentido de que digamos que ha operado, ¿no? Como una especie de línea base en el psicoanálisis para entender este tipo de fenómenos y que parece, el doctor Uni comentaba como muy focosamente que pareciera que en ese sentido como analistas no tenemos derecho a enfermarnos, ¿no? Porque de inmediato atribuimos, ¿no? En esta línea teórica que el funcionamiento psicosomático está más cercano a la psicosis. Y, digamos, qué pena, ¿no? Enfermarnos, ¿no? Recordaba yo una anécdota ahí particular donde yo tuve que ir al médico y me dice el doctor, saben, como un súper especialista en su línea, sin saber mi profesión, me dice, esto es psicológico, no esto es de la ansiedad, vaya usted al psicólogo, ¿no? Parece algo curioso, ¿no? Lo que se va planteando. Entonces, bueno, yo traigo algo preparado, haré algunas pausas. Yo titulé mi intervención Tres cuerpos en el psicoanálisis, ¿no? Creo que un tema, platicado más que leído, creo que un tema nodal también en lo que ha coincidido la mayor parte de las exposiciones es que, bueno, pues, si no hay un psicoanálisis, mucho menos hay una sola visión del cuerpo en el psicoanálisis. Incluso parece posible pensar que en el mismo Freud hay varias posibilidades para pensar el psicoanálisis, el cuerpo y el psicoanálisis. En fin, quisiera dividir mi breve intervención en tres partes, Freud y el cuerpo, aunque insisto, también los cuerpos en Freud, el concepto del psiquesoma y el cuerpo y la posmodernidad. En Freud mismo habría diferentes maneras de aproximarnos hacia el tema del cuerpo. El tema suscitó curiosas controversias en los tiempos freudianos, incluso uno podría pensar en las críticas hechas por Wilhelm Reich, y que mucho tiempo después darán pie a la bioenergética. En efecto, son múltiples los autores y las líneas que han trabajado el presente tema. Freud elabora de manera profunda la conversión corporal con sus histéricas, así como los fenómenos del cuerpo que escapan a las posibilidades de análisis. Piénsese, por ejemplo, en las neurosis de angustia pertenecientes a las neurosis actuales. Estas sintomatologías, como las palpitaciones, la pesadez en el pecho, la sudoración, las parestesias, pensaba Freud, escapan a la posibilidad analítica en tanto la pulsión no se ata a la representación y se encuentra transmutada directa en la corporalidad. Dicho sea de paso, en retroactividad, esta reflexión será de gran ayuda y no es digamos, una visión pretérita y caduca, ¿no? Sino que incluso encuentra una lectura, ¿no? Philippe Julian comenta la necesidad de leer a Freud analíticamente, es decir, en resignificación, ¿no? El Freud temprano no es un Freud superado, sino que constantemente incide en las preguntas actuales del psicoanálisis, ¿no? Entonces pareciera que esta idea, esta distinción que Freud hace entre neurosis actuales, ¿no? Inanalizables por la neurosis de guerra, la neurosis de angustia, en contraposición con la psiconeurosis, no es algo que hay que desechar, ¿no?
En fin, que es posible resumir dos líneas analíticas fuertes y tal vez con las presentes conferencias en cierta manera añejas para pensar lo psicosomático. Pierre Martí y Michel de Moussan, de la Escuela Psicosomática de París, notan la relación entre los pacientes alexitímicos, que sueñan poco, que no producen asociaciones creativas, y que además justamente operando desde lo que Pierre Blagnier después va a trabajar también y que Martí y Moussan llaman el pensamiento operatorio, acuñan cierto vínculo entre la falla en la simbolización y los fenómenos psicosomáticos. Joyce McDougall, en una línea similar, en su texto Los teatros del cuerpo, continúa la hipótesis y considera que el pensamiento operatorio se puede pensar como una defensa primitiva y masiva frente al dolor intrapsíquico. Se le plantea a McDougall que dicha defensa opera como un espacio vacío, un espacio libre de carga libidinal, como un campo estéril, favoreciendo así la disociación del psique-soma. El psiquismo, en este sentido, evacúa el dolor mental, no simbolizándolo en síntomas legibles freudianos, sino expulsándolo hacia el cuerpo físico, produciendo como efecto las enfermedades psicosomáticas. André Green, aunque me parece que el doctor Ulrich me contradeciría, y quién es uno para contradecir al doctor Ulrich, le dijo que esto no era lo que decía André Green, yo lo entiendo así. André Green, por su parte, tiene una idea similar. El paciente no neurótico expulsa elementos no representados vía lo corporal, y estas ideas recuerdan, en efecto, los postulados de la neurosis de angustia, en tanto la excitación, en ausencia o insuficiencia de la elaboración psíquica, es decir, la idea de Freud del quantum de afecto, el quantum que liga el afecto con la representación, se deriva ese exceso de excitación directamente en lo somático, en forma de angustia o en forma de síntomas corporales, como los que ya habíamos descrito anteriormente, la taquicardia, la sudoración, etc. Pero regresando a Freud, y en esto sigo precisamente a Didier Anziot, a quien retomaré más adelante, encontramos además otros temas alrededor de lo corporal. Por ejemplo, encontramos la diferenciación externo-interno, que dicho sea de paso, Lacan va a desdibujar, ¿no?, con la idea de la botella de Klein. Y también encontramos particularidades de la relación del sujeto con su cuerpo. Es bien cierto que Freud, en la postura del aparato psíquico, y esto ya desde 1900 en la interpretación de los sueños con el esquema del peine, marca que un adentro que es, digamos, en cierto sentido solipsista y que vía ciertos vericuetos y momentos vitales advierte algo de la realidad externa. El concepto mismo de aparato implica un conjunto en donde hay partes, es decir, jugando metafóricamente con el tema, hay órganos y subapartados. Así como el aparato digestivo está constituido por la faringe, el esófago, el estómago, el recto, el ano, en fin, diferentes elementos que confluyen en un todo, así el aparato psíquico freudiano está constituido por instancias, por huellas démicas, por la censura, que después será la represión, por el aparato que aparece hacia la motricidad, la conciencia, etc. Cito aquí a Freud en el Yo y el Ello. El cuerpo y sobre todo la superficie es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto otro, pero proporciona el tacto, dos clases de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción interna. La psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto, y el modo en que a raíz de enfermedades dolorosas uno adquiere nueva noticia de sus órganos es quizá arquetípico del modo en que uno llega en general a la representación del cuerpo propio. El yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. ¿Sí? Y agrega en una nota al pie de página de este mismo texto: o sea que el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo entonces como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de representar, como se ha visto, la superficie del aparato psíquico. Aquí el fin de la cita. Me dicen cómo voy de tiempo, también puede ser que no se pase. Vas muy bien, vas muy bien. Muchas gracias, amiga. Hay que recalcar que este aparato no es cerrado al mundo exterior. En numerosos textos Freud resalta el tema de la barrera del contacto. Las barreras de contacto freudianas funcionan para lidiar con el exceso de estímulos externos. Esto es explicado por Freud en el proyecto y también en un texto menor pero sumamente significativo llamado La pizarra mágica, que para mí
agradable sorpresa, todo el mundo ha retomado. Yo pensé que iba a ser bien novedoso, ¿verdad? Pero todo el mundo ha retomado, entonces parece que voy por buena línea, ¿sí? Freud platica, cito esta parte de la pizarra mágica. Para usar esta pizarra mágica se trazan los signos sobre la lámina de celuloide de la hoja que recubre a la tablilla de cera. A tal efecto no se requiere lápiz ni tiza, pues la acción de escribir no consiste en aportar material a la superficie receptora. Es una vuelta al modo de escribir de los antiguos sobre las tablillas de cera o de arcilla. Un punzón abusado rasga la superficie y sus incisiones producen el escrito. En el caso de la pizarra mágica, la acción de rasgar no es directa, sino que se produce por mediación de la hoja que sirve de cubierta. El punzón, en los lugares que toca, hace que la superficie inferior del papel encerado oprima la tablilla de cera y estos surcos se vuelven visibles como una escritura de tono oscuro sobre la superficie clara y lisa del celuloide. Si se quiere destruir el registro, basta con tomar el margen inferior libre de la hoja de cubierta y separarla de la tablilla de cera mediante un ligero movimiento. Este es un fin de la cita, ¿no? Es muy interesante pensarlo en varios sentidos, ¿no? El tema de la pizarra mágica se puede pensar en términos de lo escrito en el aparato psíquico, como lo hace, por ejemplo, Tomás Logden, quien relee el tema digamos, de la pizarra mágica a partir de la teorización bioniana de la pantalla beta, ¿no? Justamente. Pero también en el sentido en que lo hizo nuestro colega con quien tuve el gusto de dialogar en su libro de escrituras, porque efectivamente la pizarra mágica también parece ser un paradigma, esa sería la hipótesis de la escritura sobre el cuerpo, ¿no? Me parece, de la escritura sobre el cuerpo, que se queda marcado, como, digamos, como Piero Lagnero platica, ¿no? En los primeros momentos vitales, de las presiones que la madre hace sobre el cuerpo y que trasladan hacia algo de la lógica de lo interno. Posteriormente, en el aparato de Limón, en el famoso esquema de Limón, bajo el influjo de una segunda tópica, continuará con estas reflexiones. Ahí el yo tendrá una doble cara, es semejante a la pizarra mágica, a un papel encerado en el cual las impresiones externas forman impresiones y podrían pasar a la otra cara interna cercana al ello. Dos reflexiones más en torno al cuerpo. Freud notaba con enorme pericia que sus pacientes neuróticos, al enfermar físicamente, disminuían su sintomatología. Esto, pensaba Freud, era porque la dolencia física del síntoma satisfacía el masoquismo del yo y el sadismo del superyo, una de las sobredeterminaciones sintomáticas. No era necesario el síntoma neurótico de momento. También notaba la retracción de la libido al yo al momento de la enfermedad médica. Parafraseaba a un poeta a quien Freud siempre sintió como antecedente del camino psicoanalítico. Todo el hombre cabe en una muela, decía este poeta. Lo expresa aún mejor Hans Castorp en la magnífica novela La montaña mágica. La enfermedad hace al hombre más corpóreo, lo convierte enteramente en cuerpo. ¿Sí? Estas dos ideas freudianas del cuerpo, curiosamente, sin afán de meter algo clínico, o sea, de un paciente particular, en la semana a un paciente justamente le detectan una dolencia física crónica, y notábamos cómo los síntomas, que en este caso eran neuróticos, bajaban de intensidad, ¿no? Eran síntomas obsesivos, que Freud lo que está apuntando es que algo del tema del castigo, ¿no? Parece que esta idea se acerca, ¿no? A la punición superyoica, en tanto el cuerpo duele, ya no es una de los influjos, ¿no? De la emoción pulsional del castigo, no era necesario para el paciente, entonces el síntoma baja, ¿no? Porque hay algo del castigo en la corporalidad, ¿no? Por su parte, Winnicott, en su famoso texto de 1949, La mente y su relación con el psiquesoma, debate justamente la naturaleza ontogenética de estas tres dimensiones, psique, soma y mente, a la luz de su teoría del desarrollo primitivo. Dice Winnicott, cito, supongamos que en el desarrollo precoz de un individuo, salud implica continuidad en el ser. El psiquesoma precoz se mueve a tenor de cierta línea de desarrollo, siempre y cuando la continuidad de ser no sea turbada. Dicho de otro modo, para el desarrollo sano del psiquesoma precoz hace falta un medio perfecto. Al principio la necesidad es absoluta. Fin de la cita, pero ciertamente no hay medio perfecto, solo suficientemente bueno, y aquí que se dividen las barreras psíquicas, ya sea con un fallo graduado o bien con uno más violento, en donde el individuo, viviendo la falla como agresión a la continuidad ontológica, se defiende de ella. Esta idea de Winnicott es sumamente significativa, la va a seguir McDougall, ¿no? La va a seguir Anciaux en cierto sentido, porque Winnicott
siempre con esta gran creatividad, pues más se comenta, ¿no? Que tal vez la pregunta no es en torno a la división del psique y del soma, como por cierto comentaba un colega, Jesús Nava, con respecto a la plática anterior, que por cierto una disculpa, ya tuvimos tiempo de comentar esta pregunta, ahora seguramente que se retoma. La pregunta no es sobre la división del psique y soma, sino la pregunta es qué vicisitudes pasan para que el psique y soma se divide, puesto que nacemos unificados. Es una idea muy creativa, ¿no? De Winnicott en ese sentido, porque parece que las discontinuidades ontológicas de las fallas maternas van marcando ciertas separaciones, ¿no? Entre el psique y el soma, siendo la más extrema la psicosomasis, ¿no? Parece que esta idea, entiendo yo, o así es mi lectura, es dialogable con la pizarra mágica, porque Freud justamente habla de que a pesar de que una vez que la tablilla es separada y se borra la escritura, también es cierto que hay ciertas inscripciones, en este caso corporales, ¿no? En este caso corporales. Siguiendo estas reflexiones, Diancio cree que la piel representa el aparato psíquico y habla de representaciones constitutivas del yo. La piel tiene 3 funciones, dice Ancio, que después se ampliaría a 9. Una barrera protectora del psiquismo, de nuevo siguiendo la pantalla beta y la lectura de Freud. Una función de barrera protectora contra los intercambios y una inscripción en los primeros rasgos. La piel así ejerce la función que Winnicott designa como holding. Hablar de compensaciones esta idea nos adentra a algo que nuestra colega Liliana, que estuvo aquí charlando con Andrea, con la maestra Andrea, pusieron enfrente, ¿no? Hay también las posibilidades de pensar, y ahorita me gustaría retornar sobre ello, en ciertas compensaciones de las fallas de la piel como holding. Por ejemplo, analizantes, siguiendo el bellísimo compendio del hombre ilustrado de Bradbury, analizantes que pareciera que, por ejemplo, tienen un exceso de tatuajes que traen como no, que no es una cosa moral, ¿no? Yo tengo tatuajes, no va por ahí el tema, pero que pareciera que digamos, el tatuaje lo ligan muchísimo a la identidad y que pareciera que esta descripción en el cuerpo, digamos, que da algo de la lógica de un holding compensatorio, ¿no? Es decir, nos llegan, me parece, analizantes que, digamos, que frente a sensaciones de desasosiego y de ruptura de la unidad corpórea y psíquica, parecen recurrir a los tatuajes también como compensaciones del holding. Es decir, este elemento sería interesante para ahondar, ¿no? El tatuaje y la piel. Dice Didiancio, esta es una cita breve, el yo piel es una parte de la madre, esencialmente las manos, que ha sido interiorizada y que mantiene el funcionamiento del psiquismo, al menos durante la vigilia, de la misma manera que la madre mantiene en ese mismo tiempo el cuerpo del bebé en un estado de unidad y de solidez. Fin de la cita. Una última reflexión podría ser abierta. En efecto, la idea del yo implica el continente corporal en tanto referente, y es bien cierto también que si creemos en el concepto de posmodernidad y se han diluido dichos referentes. Delante de nosotros transitan varios y numerosos autores brillantes como Bauman, Lipovetsky, el mismo Lacan y Recalcati, que apuntan hacia la dilución de los significantes que antaño anudaban fortísimamente el aparato psíquico. En una línea similar se inscribe el brillante libro de Gerard Pommier, Los cuerpos angélicos en la posmodernidad. Sin duda tiene cierto sabor a boca el cuerpo fragmentado lacaniano y el cuerpo sin órganos, imagen ominosa, que trabajan Deleuze y Guattari. Y más aún introduce este texto el cuerpo en un doble sentido, el cuerpo despojado del ideal que cae al final de la modernidad y el cuerpo hastiado, arrinconado por la pesadez de lo cotidiano, un cuerpo que habita en los tiempos de la zombificación, de lo que McDougall llamaba la normoticidad. O yo agregaría, que esto lo escribí antes de dialogar con todo el mundo, también la doctora Liora, ¿no? Hablaba justamente de patologías de ausencia del deseo, ¿no? Entonces creo que aquí valdría la pena también cruzarlos, ¿no? Como la zombificación, hablaba ella del espectro, ¿no? Como mitologías paradigmáticas de este uso del cuerpo de la posmodernidad. El desdoblamiento del yo y lo digital como un espacio en donde el sujeto se relaciona no solo desde lo imaginario, sino desde lo real con su cuerpo. Más aún,
se preguntaría uno, ¿qué pasa con el cuerpo en los tiempos de lo digital, en los tiempos de las no cosas, para usar una expresión de Byung-Chul Han? Cuando el cuerpo parece ser usado como objeto de goce del otro, encarnado en Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Veía yo ayer, ¿no? Veía yo ayer un video muy chistoso, bueno, no sé si la palabra sea chistoso, de unas chavitas, ¿no? Que van en una camioneta y graban, están grabando un TikTok y chocan. Y al momento del choque, en lugar de bajar el celular, graban el choque, ¿no? Graban el choque y es impresionante porque se está jugando el cuerpo y se está jugando la vida, pero en este sentido que estoy platicando, en realidad ese cuerpo no es de ellas, es del otro, ¿no? De TikTok. Es un uso, en realidad es el otro. Entonces, yo repito la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos en lo digital, donde parece que el cuerpo es usado como objeto de goce del otro, encarnado en Instagram, TikTok, etcétera? En un curioso texto llamado Interface Fantasy, a Lacanian Cyborg Ontology, André Nusselder se pregunta el estatuto inconsciente de lo digital, la naturaleza de los espacios virtuales, por ejemplo, el cibersexo, el encarnamiento del cuerpo en los avatares, y si la pantalla puede tomarse como estatuto de fantasma, es decir, como algo en lo que lo simbólico también tiene lugar. El cuerpo en la posmodernidad es un tema último que deseaba mencionar. Es decir, es interesante, también lo platicaba el doctor Ulnik, en estos tiempos uno utiliza un avatar, un cuerpo prestado de lo digital, ¿no? En Facebook es muy común que ahora comenten con un avatar, ¿no? Que parece una personificación del yo ideal, un cuerpo prestado que no está todavía atravesado digamos, por algo de la lógica digamos, de la castración, ¿no? Me parecen cuerpos como que no están atravesados por esto que Gerard Pommier hablaba de la caída del ideal de la modernidad, ¿no? Entonces, también abro esa pregunta para el diálogo, es decir, ¿qué estatuto tiene el cuerpo en los avatares de lo digital? Pero he hablado demasiado y doy ahora paso a la charla. Yo acá termino mi comentario, a ver qué sale y le regreso el micrófono a la maestra Andrea. Muchas gracias, César. Como siempre, es muy nutrido escucharte y te agradezco muchísimo el esfuerzo y el trabajo. Tengo ahí un par de comentarios, pero me gustaría primero escuchar al maestro Daniel y ya después podríamos empezar el diálogo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Bien? A ver, maestro Daniel, cuéntanos. Hola, hola Andrea, ¿cómo estás? Gusto volverte a encontrar. Un gusto, maestro César, también estar por acá presentes. Caray, cuando empezamos el diálogo sobre el cuerpo es una situación bien compleja, ¿no? Sobre todo por lo que ahorita mencionaba el maestro César en la cuestión de la posmodernidad, que ya hice algunas anotaciones, ¿no? También ahí bien interesante lo que se puede pensar a través de Deleuze y Guattari con la maquinaria, ¿no? Y bueno, pensar en la posmodernidad, los servomecanismos y demás, que me parece que va a ser muy nutrido pensar lo digital, ¿no? Ya por ahí cuando entremos a la charla más sobre nuestros textos, ¿no? Me gustaría ver algunas anotaciones que fui realizando. Bueno, con lo que yo trabajé me dio a pensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque el cuerpo en la actualidad, ¿no? Encontramos un sinfín de somatizaciones que socialmente se han llegado a dar, ¿no? O sea, y como también la parte de la medicina, ¿no? Voy a hablar un poco sobre el biopoder, ¿no? El biopoder en el cuerpo, que justo me pareció interesante reconsiderar desde Foucault el cuidado de sí, ¿no? O sea, ¿dónde ha quedado el cuidado de sí? ¿Cómo queda la biopolítica, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que de algún otro modo hemos venido atravesando en el último lustro y sobre todo en los últimos 3 años que estamos próximos a cumplir 3 años pandémicos, ¿no? Entonces ahí es donde, sobre lo que centré mi reflexión, ¿no? Lo que preparé para el día de hoy lo titulé La dualidad mente-cuerpo, justo maestra Andrea hace un rato que mencionaba sobre esa dualidad, súper importante, ¿no? O sea, retomarla desde los griegos, desde la misma dualidad que por ahí René Descartes menciona en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo en la Edad Media? ¿Qué pasa con el cuerpo en las histéricas, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con el cuerpo en el psicoanálisis hoy día? Justo en la mañana platicaba con una colega y decíamos acerca de los textos freudianos, ¿no? Que
justo escuchando al maestro César decía que Freud ya estaba superado, yo les llegábamos a la conclusión que más bien Freud no había estado bien leído, ¿no? O sea, todavía en Freud encontramos muchísimas cosas a partir de las reflexiones del cuerpo, ¿no? Que por ahí pueden abrirse un sinfín de vértices para trabajarlo, ¿no? Entonces, preparé un pequeño texto igual para entrar a la discusión posterior, que, insisto, le llamé la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Iré haciendo algunas puntualizaciones. Bueno, comienzo con la lectura menciono que la idea del cuerpo ha sido importante en el pensamiento occidental desde los griegos, ¿no? Bastando con citar la idea platónica que el cuerpo es la cárcel del alma. Yo creo que es la primera acotación, ¿no? Súper interesante cómo a partir del cuerpo esto que nos encierra el alma, ¿no? Esto de lo material contra lo inmaterial o sobre lo inmaterial o debajo de lo inmaterial, ¿no? O sea, hoy día pensar el cuerpo pareciera que sería pensar en un todo, ¿no? Y que justo por ahí hay una idea hipocrática, una idea pitagórica, ¿no? que nos hace repensar sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, tengo ahí esa idea de Platón sobre el cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? Y que justamente las menciona como las dos entidades heterogéneas por su naturaleza y origen, ¿no? De tal sentido que al cuerpo le pertenece una naturaleza material, ¿no? Y sería bien interesante, y creo que sería cuestión de otro espacio, pensar sobre lo real del cuerpo, ¿no? Sobre lo que se inscribe en el cuerpo, justamente con los tatuajes. Me hizo recordar el maestro César un texto del doctor Eli Morales, ¿no? Sobre la inscripción en el cuerpo. O sea, ¿qué se inscribe en el tatuaje, ¿no? ¿Qué de eso de lo real que no se alcanza en algunas ocasiones a simbolizar, es reflejado en el cuerpo, no propiamente, a lo mejor hablándolo como una cuestión psicosomática, pero ahí hay algo que el sujeto tal vez quiere decir o no alcanza a decir, ¿no? Que necesita inscribirse en el cuerpo. Entonces, por ahí dejando la cuestión de la heterogeneidad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza del cuerpo, el cuerpo material. Y bueno, por su parte, el alma es algo de lo no físico, ¿no? De lo inmaterial y de lo inmortal. También una cuestión muy interesante a poderla pensar. Considero también importante considerar la idea del cuerpo en Hipócrates, ¿no? Ya que él proponía que el cuerpo debía ser tratado como un todo y no como una serie de partes, ¿no? O sea, esta idea hipocrática, más allá de estarlo pensando como en la cuestión de los humores y demás, sino pensar más bien el cuerpo como una entidad, ¿no? Que de alguna manera un poquito más adelante en Foucault se lee que el cuerpo sujeta, ¿no? O sea, hay algo que el cuerpo sujeta, o que el cuerpo se sujeta, o se sujetan entre cuerpos, ¿no? O sea, me parece algo interesante para pensarlo posteriormente también en la idea Foucaultiana, ¿no? Y bueno, muy similar a la concepción pitagórica que versa del todo llegar al uno, ¿no? O sea, una idea sí es cierto un poco más hacia lo matemático, pero de alguna manera también en lo pitagórico encontramos algo del alma, ¿no? No tal cual como en el Fedón platónico, pero sí hay noción de alma en Pitágoras, ¿no? Bueno, y para el psicoanálisis, para nuestra práctica, el cuerpo ha sido un tema central a trabajar. Basta con hacer una recapitulación de los estudios sobre la histeria, ¿no? O sea, desde ahí empezamos a mencionar que el cuerpo es importante para el psicoanálisis, y siempre lo ha sido, ¿no? Por eso esta idea de la relectura freudiana o de una lectura puntual freudiana que todavía se presta muchísimo para el análisis. El inicio del proceso de constitución de nuestra práctica psicoanalítica, que son los estudios sobre la histeria, vienen los casos de neurosis como el del hombre de las ratas, ¿no? Y también el caso del pintor Heisman, que de alguna manera ahí hay un cuerpo en esa posesión demoníaca que relata Freud, ¿no? Del pintor Christoph Heisman, ¿no? Esta cuestión de la neurosis que al principio de su texto versaba el maestro César. Las posiciones esquizoparanoides kleinianas, que también ahí hay un cuerpo, ¿no? O sea, del cuerpo deseante en Lacan, ¿no? Del yo piel en Anciu, de la biopolítica de la normalización de los cuerpos en Michel Foucault, y creo que recientemente algo que ha roto un poco el paradigma de que el psicoanálisis ha estado superado en las cuestiones que la psicología llama la clínica nueva, la clínica novedosa, ¿no? Que de novedosa veremos qué tan novedosa pudiera ser. Esta noción que Recalcati nos regala con la clínica del vacío, ¿no? La clínica del vacío es una nueva forma de pensar los cuerpos, de pensar la psicosis, de pensar las anorexias, de pensar las dependencias, ¿no? Bueno, de acuerdo con Juan David Nacio, en este texto
sobre el cuerpo, ¿no? Los dolores del cuerpo, un texto bastante lindo del doctor Nacio. El cuerpo se va a conformar por dos anatomías, ¿no? Y por eso aquí recalco nuevamente la anatomía real y la anatomía psíquica. Y si bien es cierto, ya se encontraba en Freud, ¿no? El doctor Nacio por ahí nos propone, ¿no? Que la primera, la anatomía real, es expresada desde el discurso de la medicina. O sea, hay un cuerpo que enferma, ¿no? Mencionaba el maestro César también hace un ratito y también lo he notado en algunas ocasiones sin hacer caso clínico, pero también la somatización del paciente, ¿no? Más allá de verlo como un mecanismo de defensa, es que hay algo imposible todavía de hablarlo por el paciente que se termina somatizando, ¿no? Y estas somatizaciones me parece que cada vez están siendo más recurrentes en nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, esta primera del discurso de la medicina y la segunda que postula que es a partir de nuestra percepción interna, ¿no? Entonces, esas dos anatomías, el cuerpo real y el cuerpo psíquico, ¿no? Que conjuntan, volvemos a la parte de la dualidad, ¿no? Que ya se había trabajado con anterioridad. Entonces, justo mi propuesta del conversatorio, que parte de esta idea que menciona el doctor Juan David Nacio, sobre las afecciones psicosomáticas. Y fíjense, escuchando al doctor Ruiz antes de nuestra charla, nos regaló muchísimo y yo me quedo con lo último, ¿no? Justo pensando en las afecciones psicosomáticas acerca de las enfermedades autoinmunes. A mí me parece una afección de lo psicosomático bastante interesante, sobre todo porque este cuerpo real visto de la medicina se está atacando a sí mismo, ¿no? O sea, cómo la enfermedad autoinmune tú terminas siendo, digamos de alguna manera, tu propio enemigo, ¿no? Tu cuerpo se está atacando. Entonces, ahí hay algo que también pudiera trabajarse de manera súper interesante y bueno, esta parte de las enfermedades autoinmunes en lo particular me ha causado mucho ruido, me ha dejado pensando lo que el doctor Ruiz nos ha compartido hace unos minutos, ¿no? Por ello, pues es importante considerar lo que refiere respecto a las afecciones de cada época, ¿no? Donde se mencionan las dolencias en general, no son las mismas de la Edad Media que en nuestra época y que ahora existen medicamentos para tratarla. Y aquí es donde justamente empezaré con la parte de la biopolítica, ¿no? Cómo en nuestra época hay una dolencia en el cuerpo, ¿no? Pero nos invita también, o bueno, a mí me invitó a la reflexión acerca de la hipermedicalización de la sociedad, ¿no? Donde pequeñitos, desde muy chiquitos, están siendo tratados con fármacos, ¿no? Entonces, sí es cierto, por ahí hay ciertas afecciones de nuestra época, pero bueno, esta reflexión que me invitó la mesa, ¿no? Sobre la hipermedicalización, bueno, las afecciones contemporáneas que se han trabajado o que han estado muy versadas, pues actualmente quienes trabajamos en el sector educativo hemos encontrado muchos casos de TDA, ¿no? Que pareciera que uno destapa una caja de cereales y que en la caja de cereal, en lugar de venir el juguetito, viene el TDA, ¿no? O sea, y es una medicalización al niño, ¿no? Siempre les hago el comentario de cómo es de perversa la industria médica que justamente le pone el especificador de ten cuidado porque además puede tener hiperactividad, ¿no? Y pareciera como ahí que hay algo que lo está nombrando, ¿no? Ya, y lo está llevando a constituirse como sujeto a partir de lo que le están nombrando. Situaciones también como, bueno, las depresiones, ¿no? Y preocupantemente han llegado algunos pacientes, ¿no? Mencionando que tienen diagnóstico de ansiedad. Entonces, también fíjate que me puse a pensar cómo ese tipo de diagnósticos o desde la medicina han estado causando efectos en el cuerpo, ¿no? Y que la medicalización, pues bueno, es parte fundamental de todo, ¿no? Sobre la industria médica, pues bueno, nos ha inundado de fármacos, biopolitizando el cuerpo, justamente desde esta Foucaultiana, ¿no? O sea, y bueno, para concluir este apartado con una cita de los doctores Alberto Castrillón y Marta García Pulido, quienes expresan justo sobre la medicalización. Comienzo la cita de ellos, donde mencionan que la medicalización
es en gran parte normalización y cosificación de la potencia del cuerpo, ¿no? Me hace pensar esto que decía Freud, ¿no? Que la ciencia moderna todavía no comprendía o no había entendido la bondad que tienen las palabras, ¿no? La cura por el habla. Y pareciera más la cura solamente a partir de lo que uno puede ingerir y no de lo que puede sacar. Entonces, eso me parece bien importante reflexionarlo. No me curo desde lo que entra a mi cuerpo, pero no desde lo que puede salir, ¿no? Entonces, por ahí pensando en esa cita de los doctores, ¿no? Y pareciera que la única explicación válida y viable es la que proviene desde el positivismo, ¿no? La cual anula las particularidades del sujeto. O sea, para el positivismo, para la medicina, se cosifica, lo define únicamente como cuerpo y deja de lado lo psíquico, ¿no? Y justamente como mencionaba Foucault, que hay diversas técnicas para sujetar a los cuerpos y controlar a las poblaciones, ¿no? Y entonces, pareciera que la medicalización pasa a formar parte de una política de Estado, ¿no? O sea, hay una cuestión bastante turbia, a mí me parece bastante turbia, ¿no? Y bueno, para la muestra de lo anterior, no hace falta echar la vista atrás tanto, ¿no? El pasado reciente, y justo tomo una cita de Eric Laurent, que en 2021 escribe un texto muy lindo, ¿no? Que se llama Las biopolíticas de la pandemia y el cuerpo, la materia de la angustia, ¿no? Donde nos habla del pandemonium de la pandemia, ¿no? O sea, por eso comenzaba mi intervención diciendo que estamos casi a 3 años de haber comenzado con todo esto, con este pandemonium, ¿no? Y pareciera que está afuera, pero justo como la botella de Klein, ¿no? Habría que ver qué cosa está afuera, qué cosa está por dentro todavía, ¿no? Menciona Eric Laurent que el cuerpo fue el principal receptor de las repercusiones de las biopolíticas propuestas desde los gobiernos, ¿no? Limitando el contacto con el otro, era una cuestión que desde los organismos internacionales se proponía. Sin embargo, una repercusión también existe en el contacto, ¿no? En el lazo social. Eso es bien importante para el cuerpo, el contacto con otro cuerpo, ¿no? O sea, el contacto con el otro. Y justamente cuando vamos en México, fueron casi 21 meses que no estuvimos ni en aulas, ni mucho menos, ¿no? Ese lazo social se vio bastante disminuido, ¿no? Y justo la angustia también de empezar a salir esta nueva normalidad, ¿no? Donde la nueva normalidad era bien curiosa porque pues el otro me podía enfermar, ¿no? Y el otro me puede matar. Más bien fuimos conscientes posiblemente que eso siempre había existido, pero híjole, a partir de ahí pareciera que el otro es un enemigo, ¿no? Entonces esta ruptura de lazo también tiene afecciones sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, ya para concluir lo que preparé para el conversatorio, pues mencionar, ¿no? Que la propuesta de las afecciones psicosomáticas que se trabajan en el dispositivo analítico en el siglo XXI tiene que ver con la evolución desde estas histéricas propuestas por Freud, por Charcot y por Breuer, siglo XIX, y centrados en lo que hace síntoma en el psiquismo de nuestra época, ¿no? Por cierto, por aquí menciono para concluir que no estamos exentos que aparezca un nuevo virus que en cualquier momento vuelva a limitar el contacto con el otro y se somatice nuevamente el distanciamiento social en angustia, ¿no? O en afecciones psicosomáticas. Para cerrar, la dualidad mente-cuerpo y psique-soma, como lo propone Winnicott, creo que están aún más vigentes de lo que se creía, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Daniel. Realmente es fascinante como esta propuesta que vas haciendo junto con la idea del biopoder en Foucault y que yo relacionaría con otros términos y la psicopolítica, pero ya más hacia la filosofía contemporánea con Byung-Chul Han, por ejemplo. Si se me da la oportunidad, voy a nada más comentar un par de cosillas que me llamaron mucho la atención de ambos y después leo las preguntas que muy amablemente nuestro auditorio nos ha estado compartiendo. A mí me llamó muchísimo como la atención esto que mencionabas, César, de la posibilidad en la época posmoderna de entender la corporalidad y cómo se parece que se juega, ¿no? Parece que se juega en esa representación que hacemos ante el otro, nuestro yo corpóreo y nuestro yo mental, ¿no? Que de pronto me da esta impresión cuando narras esto, ¿no? De que el accidente está sucediendo y se está grabando el accidente.
es como si estuviéramos haciendo un performance constante. Nuestro cuerpo se vuelve el escenario en el que performeamos la acción interpretativa de nuestras vidas, lo cual es, como decía la maestra Liliana en su plática, ¿no? Este capítulo de Black Mirror, donde, bueno, que todos son bien distópicos y bien intensos, buenísimos, ¿no? Pero distópicos. Y que va mencionando en este capítulo como la replicación de la vida, porque era de una pareja y el esposo moría, pero entonces por algoritmos uno podía replicar la personalidad de la persona muerta, por llamarlo así, y llegar a la idea de que se puede replicar la vida. Y bueno, esto de que decía César de la posmodernidad y el hecho de que pareciera que más bien vivimos para el otro, vivimos en el cuerpo significando nuestras emociones para el otro, me lleva a pensar también en lo que decías tú, Daniel, como en esta idea de las afecciones, de la medicalización, que pareciera que también uno vive pensando en ellos, ¿no? Que vivimos en un cuerpo deseante, en un cuerpo posibilitado de deseo, pero que ese deseo a veces, no a veces, muchas veces pareciera estar más bien atado a la norma o a lo que se podría esperar de un diagnóstico, en el caso del psicoanálisis, como de, ya, pero ¿qué me pasa? Dígame, doctor, doctora, ¿no? ¿Qué tengo, no? Es que tengo que llevar mi incapacidad. ¿Qué tengo? ¿Qué diagnóstico me da? Y que no puedo dejar de pensar después de escuchar en estos 2 lindos días de trabajo, que mucho de lo corporal y de lo mental y de lo psíquico y de lo humano se da en este vínculo ante el otro. Lo decían tantos ponentes y lo decimos ahora nosotros, que es en esa relación entre pares, entre humanos, que se está jugando mucho de lo que se puede simbolizar y lo que no se puede simbolizar, ¿no? De lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Y me acordaba, y también maestro Daniel, me acordaba mucho de cuando decías que las afecciones de cada época son diferentes. Y me acordé de cuando estaba estudiando filosofía de la ciencia y hablaba Lakatos y Feyerabend, que son 2 filósofos de ciencia muy importantes en su momento, y decían, es que si Tutankamón se murió de una maldición, Tutankamón se murió de una maldición, porque no puede existir una posibilidad de diagnóstico hacia el pasado. Las categorías médicas que ahora conocemos son ahora, no en el pasado. Si decimos, tal persona se murió por mal de ojo, y lo decían en la Edad Media, se murió de mal de ojo. Es eso. Nada de peste bubónica, ¿no? Es diferente, es como la conceptualización que hacemos de los cuerpos. ¿Por qué decimos que un cuerpo está enfermo? ¿O por qué decimos que un cuerpo está sano? ¿Por qué decimos que un cuerpo es deseable y deseante o no? Entonces, me quedaba pensando en eso, como en esa conjunción que hacen ustedes dos en sus propuestas. Me voy a dar la libertad de leerles algunos de los comentarios y preguntas. Bueno, Nancy Reyes felicita al maestro César, ¿no? Que complementa muy bien la pregunta que le hicieron de lo digital a la doctora Liliana, muy bien. Y Liliana te pregunta, ¿no? Muy interesante la idea de las compensaciones del holding y el tatuaje, que también es como la idea de la piel, que es fundamental. Recordé el lugar y el papel del tatuaje en el ámbito penitenciario. Incluso hay documentales al respecto. El tatuaje los contiene en ese momento de reclusión. Uf, que es buenísimo. Esa pregunta es buenísima porque me recuerda también cuando Foucault en Vigilar y Castigar habla de las prisiones. Bueno, ya me estoy volando, ¿no? Pero sí, el tatuaje que los contiene en ese momento de reclusión, por hablar solo de un ejemplo. ¿Qué piensan? Sí, Bueno, bueno, sí. creo que justamente el tatuaje, vuelvo, insisto, es esa inscripción, ¿no? De lo que de lo posible, ¿no? O sea, probablemente hablaré de lo posible. Justo en vigilar y castigar, ¿no? No te estás volando, maestra, creo que sí es bastante pertinente hablar del vigilar y castigar porque, pues, un tatuaje a lo mejor también si nos vamos a la historia del tatuaje, ¿no? Pues tiene que ver con que de repente es un sentido de pertenencia, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿qué era lo que pasaba justo, no? Anterior a que se hiciera como más visible y socialmente más aceptado el tatuaje, pues era justo, traías un tatuaje, habías estado en la cárcel, ¿no?
Y hoy la idea del tatuaje, por ejemplo, en algunos grupos delincuenciales, ¿no? O sea, se tiene la idea de tatuaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el tatuarse una lágrima o el tatuarse, a dónde perteneces, ¿no? Y, no sé, yo creo que sigue siendo como esta parte del tatuaje sigue nombrando, pero en la parte de la no sé, creo que es como una historia que también se puede contar a partir del tatuaje y me parece bien lindo y bien interesante, ¿no? O sea, ya pensarlo sobre, bueno, cada tatuaje tiene una historia y entonces, ¿qué representa, no? ¿Cómo algo se pudo simbolizar, ¿no? O sea, por ahí me parecería bien lindo pensar la idea de qué simboliza ese tatuaje, ¿no? Porque seguramente por algo se hizo, ¿no? Sí, yo también me uno al conversatorio, ¿verdad? Puesto que es conversatorio. ¿Verdad? Híjole, yo me quiero pensar muchas cosas, pero evidentemente que más que respuestas, pues uno está tratando de problematizar, ¿no? Yo creo que un primer tema que aparece en esta mesa, que tal vez podría ser diferente a otros momentos de la jornada, es también pensar el cuerpo atravesado por determinadas epistemes, ¿no? Determinados momentos eh, así como vitales de la historia humana, porque esto que decía Andrea Tancamún es buenísimo, ¿no? Porque, pues efectivamente luego el discurso científico tiene como esta idea claro, tenía en realidad esquizofrenia, o tenía esto, tenía apendicitis, ¿no? Y no fue un mal de ojos, sino apendicitis. Pero ciertamente, digamos que nos enfrentamos a la misma paradoja del historiador, o sea, no podemos sencillamente traducir a nuestros tiempos porque es obviar una serie de discursos, ¿no? Que atraviesan determinadas épocas. Y en ese sentido, me parece que sí es importante pensar, o sea, efectivamente, los discursos contemporáneos. Nos gusta o no el término de posmodernidad, me parece que esta palabra, ¿no? De filosofía del acontecimiento, ¿no? De algo que replantea, ¿no? La relación del sujeto con los otros, y en este caso con el mismo cuerpo, sí tiene que ser considerada y posiblemente, aunque la historia no lo dirá, pues el COVID estuvo a efectos de un acontecimiento como lo estuvo antes la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos ahora están más, pues más inmóviles, ¿no? Estamos muchas horas frente a la pantalla, ¿no? Estamos con los audífonos, ¿no? Y efectivamente creo que la pregunta de si la pantalla es winnicottianamente un espacio de ilusión o el marco, ¿no? Es algo de la lógica del fantasma, de lo simbólico. Es una pregunta que atraviesa, ¿no? Ahí creo que hay un tema, porque Eric Laurent, justamente que más Daniel lo citaba, tiene un texto muy bonito donde dice, bueno, lo digital también puede ser lugar de lazo. O sea, creo que eso tampoco habría que satanizarlo, porque evidentemente en la pandemia nos mantuvo contacto con el otro, pero ¿qué términos tiene el contacto con el otro? Esa sería otra segunda pregunta, porque también dice Eric Laurent en este texto, que estoy parafraseando, no me hagan mucho caso, si Nietzsche decía, ¿no? Que avanzaba el desierto, hoy podemos decir que avanza lo real en lo digital, ¿no? También hay como recovecos de expulsión del sujeto, ¿no? Una analizante me decía, César, es que no sabes qué difícil es enamorarse en estos tiempos, o sea, porque uno abre Tinder, oh, sorpresa que cuando llegas con el otro, no, esa foto fue hace 20 años, ¿no? Entonces, también el acercamiento al cuerpo es diferente, ¿no? Creo que esto es un tema que yo escucho, y Andrea comentaba que es casi como un performance. Hay una película que fue a ver con mi esposa que es impactante de Cronenberg, donde aparece Viggo Mortensen, que se llama Los Crímenes del Futuro. Si no la han visto, es excelente para ejemplificar esto, porque justamente es un tema de la corporalidad, ¿no? En un futuro no muy lejano, los cuerpos, o sea, este es el ejemplo del cuerpo gozoso, ¿no? El cuerpo parece tomar como cierta autonomía. Entonces aparecen nuevos órganos en los cuerpos. Y Viggo Mortensen, que es un artista, o sea, hablando de biopolítica y psicopolítica, el gobierno está como muy angustiado porque no sabe, o sea, hasta qué punto pueden pensar que el humano deja de ser humano. O sea, hasta qué punto pueden clasificar a alguien con órganos de más, con órganos además que no tienen nombre, como algo, una raza diferente al humano.
Entonces deciden hacer tatuajes en los órganos para diferenciarlos. Y Viggo Mortensen hace, y bueno, y otros artistas los hacen, o sea, la extirpación de estos órganos, que resultan ilegales para el poder, lo vuelven un performance. Entonces, convierten como unas máquinas para hacer cirugía, los vuelven eventos, los hacen performance, y entonces acuden a que extirpen órganos bajo la mirada de los otros. Entonces, creo que esto que ahora, eso es un poco divagando, los docetales divagando sobre el tema del cuerpo en los diferentes momentos, porque efectivamente no es el mismo cuerpo de esta herencia que comentaba el maestro Daniel del cuerpo socrático, ¿no? Como cárcel del alma, que está mucho en el cristianismo y que pues, no necesariamente entonces tiene potencia, ¿no? Ahorita, sobre todo por la dilución de la religión, o al menos de la religión cristiana y católica en la juventud, que bueno, hay religión, todo el mundo habla de Géminis y de Libra, en fin. Y el otro tema que comentaba de los tatuajes, sí, obvio, o sea, evidentemente que también el neurótico no puede tener un uso del tatuaje, pero creo que sí es un fenómeno que yo he visto en la clínica donde los tatuajes que están atravesados por un tema fundamental de la identidad, a veces te cuentan historias, como el hombre ilustrado, aparecen en esta lógica, ¿no? Como algo que ciñe al sujeto, o sea, que intenta inscribir en el sujeto algo de la lógica de lo narrativo, ¿no? O sea, yo he presenciado, sin afán de meter casos, pacientes que cada sesión traen un tatuaje nuevo y que además como que uno les pregunta y te cuentan toda una narrativa del tatuaje, ¿no? Toda una narrativa que evidentemente acaban cruzando con su vida y que sí me parece que además traen con mucho el tema de la identidad. Una lectura winnicottiana sí creo que podría ser también, que son compensaciones, ¿no? Semióticas de fallas en estos brazos, ¿no? Que contienen, en esta lógica del yo pie de Ancio, pero ya me callo porque hablé mucho. Son ideas que yo traigo con lo que comentabas, Andrea. Mil gracias a ambos. Está buenísimo esto. Nos preguntan también, ¿no? Jesús Nava, me parece que en la pandemia podemos encontrar ejemplos de cómo una psicosis, entre comillas, social, puede enfermarnos más allá de la existencia del virus. Pareciera que las primeras defensas que se bajaron fueron las psicológicas en medio de tanta incertidumbre. ¿Qué pensamos? Cada vez creo que empiezo yo, ¿ah?